Ya. Eh, bueno, la materia que vamos a ver ahora va a ser principalmente los modelos de Modigliani y Miller. Y bueno, esta materia se puede preguntar de muchas formas. Van a tener ejercicios de esto y también es muy importante que lo entiendan, porque si no lo entienden, los ejercicios los van a entender menos. A diferencia como de KPM, que era la materia anterior que igual era un poquito mecanizable, esta materia no es tan mecanizable. Así que la recomendación es que, igual ahora están recién partiendo con la materia, pero más adelante como que ojalá puedan hacer muchos ejercicios de esto, porque van a ver ahora que son muchas fórmulas y puede que se enreden un poquito. Pero vamos paso a paso. Eh, ya, primero tenemos unos comentes y después tenemos unos ejercicios. Vamos a ver ahora los comentes. Dice, el primero, según Modigliani y Miller, en ausencia de impuestos, el valor de mercado de una compañía no se ve alterado por más que la probabilidad de quiebra sea alta. ¿Qué creen ustedes? Es verdadero. ¿Por qué sería verdadero? Que cuando hay quiebra es más bien una reorganización donde los activos van a pasar de los accionistas a los acreedores, pero el valor no debería cambiar porque los activos son los mismos. Muy bien, tiene un punto premio Rodrigo. Ese es un supuesto del primer modelo de Modigliani y Miller. Ya, primero tenemos que entender qué significa quebrar. Cuando una empresa quiebra. Según yo, cuando no es capaz de poder cumplir con sus obligaciones, ¿o no? Exacto, es exactamente eso. Cuando una empresa quiebra cuando no es capaz de pagarle a sus acreedores, cuando no es capaz de cumplir con sus obligaciones, cuando no puede pagar a sus acreedores. Por lo tanto, cuando una empresa quiebra inmediatamente es porque tiene deuda. Una empresa que no tiene deuda no puede quebrar. Importante que entendamos eso. Cuando no puede pagar a sus acreedores. Está muy fino. Ya, ¿y qué nos dice Modigliani y Miller en ausencia de impuestos? Bueno, igual esto parece un detallito, pero importante, al menos a mí en las pruebas me decían, no me decían Modigliani y Miller en ausencia de impuestos, me decían Modigliani y Miller 58 y el otro es Modigliani y Miller 63, donde el 63 con impuestos y el 58 sin impuestos. Entonces, Modigliani y Miller de 58, que es sin impuestos. Bueno, ¿qué nos dice Modigliani Miller sin impuestos? Nos dice que básicamente no existen los costos de quiebra. ¿Y qué implicancia tiene que no existan costos de quiebra? Sí, significa que pasaría lo que había dicho Rodrigo hace un rato, que los activos cuando se liquidan simplemente pasan del mismo valor de la empresa a los acreedores. Por lo tanto, el valor de la empresa sin deuda sería exactamente igual al valor de la empresa con deuda, porque no existen como costos de quiebra que disminuyan el valor de la empresa. Por ejemplo, algo para que nos quede bien claro esto. Un ejemplo que le gusta decir al profe es el de Apple. Por ejemplo, la marca Apple ahora tiene, no sé, vale millones de dólares. Pero, ¿qué pasaría si un día de mañana la empresa quiebra? ¿Cuánto valdría la empresa, la marca Apple? ¿Mucho o poco? ¿Ustedes comprarían teléfonos de una marca quebrada? ¿Valdría cero, no? Sí, valdría muy poco. Por lo tanto, ahí, si Apple tiene que pagar a sus acreedores, tiene que liquidar sus activos, valdría mucho menos. Ya. Eso no pasa en este modelo de Modigliani y Miller. El supuesto que está detrás es que si una empresa quiebra y yo tengo que vender los activos, entonces el mismo valor de venta pasaría a los acreedores. Por lo tanto, el valor de la empresa con deuda, valor de la empresa unleveraged, o sea, sin deuda, va a ser exactamente igual al valor de la empresa con deuda, que sería leverage. Con deuda es con la U y sin deuda, no, verdad, sin deuda es con la U y con deuda es con la L. Eso es lo primero que tenemos que entender de este modelo. Por lo tanto, el comente es verdadero. ¿Lo puedes volver a repetir, lo de la fórmula que dijiste recién, por favor? Ya, que el... Voy a escribirlo mejor. Pero Joaco, una pregunta, Ujú. que en ausencia de impuestos el valor de la empresa está determinado por sus activos reales, ¿o no? Sí, ¿Y por qué sería igual al valor de la empresa con deuda? Porque estamos asumiendo que no hay impuestos, ¿no? exacto. Y bueno, igual
En el modelo con impuesto, el valor de una empresa endeudada va a ser mayor que el de una empresa sin deuda porque se genera el beneficio tributario. Ahí tampoco existe como los costos de quiebra. Es importante Ya, eso. perfecto. Empresa sin deuda va a ser igual al valor de la empresa con deuda. Con deuda. Por lo tanto, el comente va a ser verdadero, porque el valor de la empresa no cambia cuando uno toma deuda. Bueno, otra parte que también pudieron haber argumentado en este comente es esta de acá, que en el fondo lo que importa en el valor de una empresa no es la probabilidad de quiebra, sino lo que importa son los costos de quiebra. Es importante también que tengamos eso más adelante cuando vayamos incluyendo los costos de quiebra en nuestro modelo. Eso está. Paco, ¿puedes repetir eso? Que no me quedó Ya. claro. Lo último, lo que subrayé, Sí, eso de Ya. los costos, tenerlos en que, cuenta. pero bueno, igual esto es más adelante, que vamos a ver que en el fondo lo que importa en el valor de la empresa no es tanto la probabilidad de quiebra, sino son los costos de quiebra. Porque en el fondo los costos de quiebra incorporan la probabilidad, pero por ejemplo una empresa que tiene una probabilidad de quiebra de 100%, pero sus costos de quiebra es de 1 peso, entonces ahí no importa tanto la probabilidad, sino lo que importa como cuánto le cuesta a la empresa quebrar, que sería el ejemplo de Apple, que a Apple le cuesta mucho, en cambio, no sé, a una empresa inmobiliaria o no, una empresa de terrenos quizás no le cuesta tanto, porque el terreno si vale 100, la empresa quebró, el mismo terreno sigue valiendo 100, porque no, como que no importa tanto quién es la empresa, quién es el dueño del terreno. Perfecto, muchas gracias. De nada, y entonces el comente es verdadero. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Esto es lo importante, de Modigliani Miller 58, que es sin impuestos. Ya. Entonces pasemos ahora al comente 2. El comente 2 dice así: al fusionar las ideas de Modigliani, Miller y KPM, apareció en 1969 Robert Hamada, que colocaba la proposición 2 de Modigliani y Miller en términos de los betas, pero sobrevaloraba el efecto en el valor de la compañía. Lo anterior puesto que es como demostró Mark Rubinstein en 1973, el beta de la deuda de las empresas no es cero, y esto no lo capturaba los modelos anteriores, aumentando el costo de capital promedio ponderado de las firmas. Ya, esto lo vieron muy al final de la clase pasada, así que probablemente no pescaron mucho, pero lo primero que tenemos que entender ahora es que solamente antes, con la materia anterior, teníamos el beta, que era el beta del equity, pero ahora vamos a tener más betas. Vamos a tener, bueno, el beta de la deuda, el beta de los activos sin deuda y el beta de la empresa o de los activos, no, el beta de la empresa con deuda. Este es el de la deuda. Esto es empresa sin deuda. Y esto es de la empresa con deuda. Bueno, y nos dicen que Hamada nos decía que la deuda era libre de riesgo. Y si era libre de riesgo, entonces el beta de la deuda era igual a 0. Y con eso teníamos exactamente el modelo que teníamos antes de KPM, que es el modelo más básico. Y después nos dicen que un tal señor, el nombre, Rubinstein, dice que la deuda es riesgosa. Por lo tanto, el beta va a ser distinto a 0 y particularmente va a ser mayor a 0.
¿Y por qué la deuda va a ser riesgosa? Bueno, básicamente porque cuando una empresa le presta plata a otra, igual existe la posibilidad de que la otra empresa quiebre y que no le pague la deuda. Es decir, que hay un riesgo. El riesgo es menor al de los activos, al del patrimonio, pero sigue habiendo un riesgo al prestar dinero. Y eso es lo que nos dice, y al final nos preguntan que el incorporar el beta a la deuda va a aumentar el WACC. Entonces nos están preguntando cuál es el efecto del beta a la deuda en el WACC. Y esto lo vieron en clase. ¿Ustedes creen que con el beta a la deuda va a aumentar el WACC? Disminuye, ¿no? No, Por no lo que me debería acuerdo, aumentar, ¿o no? por lo que me acuerdo, la clase de disminuye. ¿Alguna Según otra yo no pasa respuesta? nada, ¿no? No debería pasarle nada porque es una Sí, distribución, no ¿no? pasa nada. Sí, no Exacto, pasa nada. ese es el concepto. No, no pasa nada, porque el beta a la deuda, si bien hay un cambio como dentro de los riesgos dentro de la compañía, lo que se genera es una redistribución de los riesgos. Cuando aumenta el beta a la deuda, aumenta el riesgo para los acreedores, pero lo que va a disminuir es el riesgo para los accionistas, que eso fue lo que vieron en clase. ¿Te puedo hacer una Y pregunta, Joaco? ¿Qué pusiste en la primera flecha? Donde pusiste que la deuda era libre de riesgo. ya que Hamada decía que la deuda era libre de riesgo, por lo tanto que el beta a la deuda era igual a cero. Joaco, Y esto era que al final, como se redistribuía, cambiaban como los retornos esperados de los acreedores y los accionistas, ¿no? exactamente eso. Exactamente eso. Lo que pasa es que se redistribuyen los retornos esperados o el retorno exigido de los acreedores y los accionistas, pero en el efecto en el WACC no va a haber ningún cambio. Entonces, bueno, esto es falso. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el WACC, porque la fórmula, bueno, esta es una de las fórmulas importantes que tenemos que entender. La fórmula para calcular el WACC puede escribirse de esta forma, que sería el RO o RA, creo que también lo ve el profe, que es el costo exigido por los activos sin deuda. Exigido sin deuda. Esto por 1 menos la deuda dividido en deuda equity por los impuestos. Y como vemos en esta fórmula, acá nunca va a afectar el WACC ni el RD ni el RE, sino lo único que lo va a afectar va a ser la ponderación que le vamos a dar en deuda y los impuestos. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué solamente va a afectar esto que tengamos acá? El WACC. Pero el escudo tributario. Muy bien, es por el escudo tributario. En el fondo, lo único que importa para el WACC cuando uno toma deuda es el escudo tributario. Y eso también es muy importante que lo entendamos bien. Más allá de los costos que hay, lo único que va a importar cuando uno toma deuda va a ser el escudo tributario y eso va a hacer que aumente el valor de la compañía. Paco dice WACC igual a RD. RO. Ah, ya. RO, o también pueden verlo como El profe pone RA de repente, ¿no? sí, RA o KA, KU. De todas estas formas se puede ver. Joaco, una O pregunta ROCA, así también. Dime. que no me acuerdo si era así, pero en el libro decían como que lo ideal era como tener, como no sé si era 100% de deuda por lo del escudo tributario, pero como que era como casi que imposible. Sí, el profe les demostró como en clase con unos ejemplos que era difícil llegar a 100% porque Sí, siempre se iba me generando acuerdo. mayor escudo tributario y al final como que el óptimo era como casi infinita deuda. Igual más adelante vamos a ver que no es así, que se van a ir precisamente por lo que conversamos antes de los costos de quiebra, que van a hacer que más a medida que se toma más deuda va a ser más caro endeudarse y por lo tanto al final no va a convenir mucho tomar tanta deuda, sino que va a haber un óptimo. Perfecto, gracias. De nada.
Y bueno, al final lo que va a ser el beta de la deuda, que era lo importante, va a ser que nos va a permitir redistribuir mejor, sí, mejor los riesgos entre los acreedores y los accionistas. Es decir, parte de los riesgos que antes solamente se los llevaban los accionistas, ahora con el beta de la deuda nos va a permitir entender que ese riesgo también se los van a llevar los acreedores. Y accionistas. Porque ahora parte del riesgo se lo van a llevar los acreedores. Y ese sería el comente 2. ¿Alguien tiene alguna duda? Igual entiendo que está un poquito enredado, así que si tienen dudas, pregunten nomás. Afectaba a los acreedores, pero no afectaba al final el valor del WACC. Esa era la Sí, no conclusión. afecta exactamente eso. En el fondo que el beta de la deuda lo único que va a hacer es que los riesgos se repartan distinto entre los acreedores y los accionistas, pero el WACC va a ser lo mismo, como el ejemplo de la torta. Los pedazos se van a repartir diferentes, pero al final la torta va a ser la misma. Ya, bueno. Gracias. Joaquín, Dime. tengo una duda que no entendí muy bien como el rol del escudo tributario dentro de todo esto. Mira, lo que va a hacer el escudo tributario va a ser que en el fondo como que nos va a permitir como tener un valor de la empresa más grande pagando menos impuestos. Porque en el fondo antes cuando teníamos el típico ejemplo que ponía el profe, que, a ver, tengo una empresa de 3 millones sin deuda. Entonces sobre eso pago un impuesto del, a ver, algo que sea fácil dividir, ya, un impuesto del 50%. Entonces hay tax del 50%. Entonces tengo que restarle 1.500.000. Y al final mi flujo que me va a quedar va a ser de 1.500.000. Y eso sería todo lo que tengo. Pero ahora sí que tengo deuda, entonces tengo, por decir, 3 millones de lo que gano. Después tengo que pagar 1 millón en intereses. Esto va a ser los intereses. Y me van a quedar 2 millones. Y sobre eso me van a quedar 2 millones. Y sobre esos 2 millones tengo que pagar los impuestos del 50%. Que van a ser igual a otro millón. Y al final me va a quedar de beneficio para como de utilidad para los accionistas de 1 millón. Eso me va a quedar. Pero yo tomé deuda por 1 millón, es decir, que me permitió tener activos por 1 millón antes. Y ese 1 millón se tiene que sumar, como por lo que me permitió tener la deuda. Y al final mi empresa lo que va a valer van a ser 2 millones. Y no 1.500.000. Entonces, eso nos permite el escudo tributario. Nos permite como pagar menos impuestos, nos ahorramos 500.000 en impuestos y nuestra empresa es más grande. Te cacho, pero, o sea, y gracias por la explicación, pero lo que era como, entonces, dado ahora que el beta de la deuda no es cero, como Sí. ¿cuál sería el rol ahí del escudo tributario? Ah, ya. Ahora tenemos un beta, pero igual gracias por la explicación porque me quedó más claro qué era el escudo. Ya, no te preocupes. Mira, en el fondo lo importante acá no es el beta de la deuda, sino va a ser el escudo tributario. Igual hay que entenderlo como cosas distintas. El escudo tributario funciona de forma independiente al beta de la deuda. Que si te das cuenta, el escudo tributario solamente considera lo que vamos a estar endeudados, que es esto, y los impuestos. El costo de la deuda le da lo mismo al escudo tributario. Lo único que importa es como el nivel de deuda y el nivel de impuestos. No sé si eso responde mejor tu pregunta. Ya, o perfecto. sigo yendo a otro lado. Creo que me armé una mejor imagen, así que vale, gracias. Ya, de nada.
¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces ahora pasamos al ejercicio. Ya dice ahora ejercicio 1. Lenovo es una de las empresas de computadores más grandes del mundo y lista en la bolsa de Hong Kong. Las acciones componen el principal índice que sigue el mercado chino, el Hang Seng Index, HSI. El beta de las acciones de Lenovo es actualmente 1,37 y sus activos son financiados con un 25% de deuda. Pero se ha propuesto una recapitalización que la dejaría con un 40% de deuda a activos a valor de mercado. El gobierno chino tiene bonos emitidos a una tasa cupón efectiva de 3,8% el año, pero se transan a una tasa de 4,1% efectiva anual. Por otra parte, se espera que durante los próximos años el HCI tenga una rentabilidad del 18% anual. El beta a la deuda de Lenovo es 0,16 y la tasa de impuestos a las utilidades es del 20%. Y ya después nos dan preguntas, pero primero anotemos los datos. Ya, primero nos dan un beta de las acciones de Lenovo. Ese beta es leverage, o sea, con endeudamiento o sin endeudamiento. ¿Con? Muy bien, es con endeudamiento porque nos dicen que actualmente es de 1,37 y sus activos son financiados con un 25% de deuda, es decir, ya tiene deuda. Por lo tanto, el beta va a ser beta endeudado, on leverage, y es 1,37. Después tenemos que la actual financiamiento de la empresa es de un 25% con deuda, por lo tanto, el patrimonio dividido en activos, bueno, acá a veces se escribe como equity más deuda, o se puede escribir como dividido en activos, para que no se confundan con eso. Y acá, ¿cuánto estaría financiado con patrimonio? Si está financiado con un 25% de deuda. 75. 25. Muy bien, 75. Joaco, el beta L es lo mismo que el beta D, ¿o no? No, el beta D es el beta de la deuda. El beta L es el beta de la empresa endeudada. El beta del equity, perdón, con endeudamiento. ¿Sería el del capital? Sí, sería como del capital entendiéndolo como equity. Patrimonio. Perfecto. 75%. Y bueno, nos dicen que esto va a ser ahora, pero en el futuro, en el largo plazo, el financiamiento va a ser un 40% con deuda y el resto va a ser con patrimonio, entonces sería 60% con patrimonio. Después, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que el gobierno chino tiene una tasa cupón de 3,8, pero se traza al 4,1. Por lo tanto, ¿cuál sería la RF? La TIR, la 4,1. Muy bien, sería la Yield to Maturity, que sería la 4,1%. Siempre tenemos que tomar la tasa a la que se transa, nunca la tasa cupón. Que sería la TIR o la Yield to Maturity. Y nos dicen que el índice de mercado se espera que tenga una rentabilidad de 18% anual, entonces el retorno de mercado esperado va a ser 18% anual. Y el beta de la deuda de Lenovo beta de la deuda es igual a 0,16. Y finalmente los impuestos, tax, es igual al 20%. Y esos son todos los datos que tenemos. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el costo de la deuda de largo plazo de Lenovo? ¿Cómo podemos calcular el costo de la deuda? Es como la misma fórmula que KPM, ¿no? Pero de RD. Muy bien, sería exactamente la misma fórmula de KPM, tiene un punto premio. ¿Y cómo sería la fórmula de KPM acá? RF más BD por... Muy bien, más el beta de la deuda. La voy a escribir mejor con la fórmula. Sería RF más el beta de la deuda, porque tenemos que encontrar el costo de la deuda, por el premio por riesgo. RF. Muy bien.
menos RF. Y en nuestro caso sería 4,1% más el beta de la deuda, que es 0,16, por el retorno de mercado, que es 18%, menos RF, que es 4,1%. Y esto nos va a dar que el costo de endeudamiento va a ser igual a 6,324%. Y esa va a ser la letra A. Y ahora la letra B. Nos dicen, ¿cuál será el costo de patrimonio de largo plazo de Lenovo? Ya, acá ya nos hablan del largo plazo, por lo tanto tenemos que considerar para llegar a eso cuánto va a ser el costo de patrimonio con la futura estructura de financiamiento, que es la que pusimos acá. Pero actualmente tiene esta estructura de financiamiento, y con esta estructura de financiamiento tiene este beta. Por lo tanto, esto aquí se complica un poco más. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto es el beta sin endeudamiento de la empresa. Y después ese beta sin endeudamiento podemos volver a apalancarlo con el nuevo endeudamiento futuro que va a tener. Y con eso vamos a encontrar cuánto va a ser el costo del patrimonio con el endeudamiento de largo plazo. Vamos a hacerlo paso a paso para que no nos compliquemos tanto. Esta fórmula es más o menos larga, así que lo voy a hacer acá. Ya. Primero tenemos que recordar las fórmulas de apalancar y desapalancar beta, que esta sí la vieron en clases, que es el beta apalancado va a ser igual al beta desapalancado más la deuda dividido en patrimonio por 1 menos tax por el beta de desapalancado menos el beta de la deuda. Ya, esa es la fórmula que vieron en clases. Y ahora solamente lo que tenemos que hacer va a ser reemplazarlo y despejar nuestro beta sin endeudamiento, que este es como el beta de la empresa. Y reemplazamos con los números que teníamos. Tenemos que el beta endeudamiento es 1,37. Este es el que tenemos que encontrar. La porción deuda equity era, para tener ese beta, era 25%, dividido en 75%, por 1 menos tax, que es 1 menos 20%, por el beta de la deuda, o sea, el beta sin endeudamiento menos el beta de la deuda. Y el beta de la deuda era hasta ahí, 0,16. Y ahora tenemos que reemplazar nuestro beta sin endeudamiento. Entonces nuestro beta va a ser igual a 1,12. 1,12. No, este no es el resultado final. Y bueno, ahora que tenemos el beta sin endeudamiento, tenemos varias opciones. Podemos volver a calcular con con KPM el beta, el costo del patrimonio, o podemos hacerlo con Modigliani-Miller. Vamos a ir con la misma línea de Modigliani-Miller para llegar al resultado. No, primero vamos a calcular el costo de los activos sin endeudamiento, que va a ser el RO por RF, que es el 4,1%, más 1,12 por 18% menos 4,1%. Y bueno, esta era la fórmula de Modigliani-Miller, que se la voy a escribir igual, por si no la tenían a mano, que esto dice que la tasa exigida por los activos es igual a RF más el... no, esto no, era KPM para los activos. No, me había confundido, perdón. Este no era la de Modigliani-Miller, la de Modigliani-Miller es la que vamos a hacer después. Esto es para calcular el costo de los activos y esto es exactamente igual a la que hacemos en KPM. Y ahora que tenemos el RO, que va a ser igual a 19,668%. Ahora con esto sí podríamos, si utilizamos la fórmula de Modigliani-Miller, que es la misma de los betas, pero solamente reemplazando los betas por las tasas exigidas.
Entonces sería que el RE va a ser igual al costo de los activos más el endeudamiento por 1 menos tax por menos RT. Y esto va a ser para calcular el costo del patrimonio de largo plazo. Y vamos a tener que, bueno, el costo de los activos, el que calculamos recién, que es 19,668%, más acá tenemos que poner el endeudamiento de largo plazo de la empresa, que va a ser 40% deuda y 60% patrimonio, por 1 menos impuestos, que es 20%, y esto por el costo de los activos menos el costo de endeudamiento, que lo calculamos en la letra A, que es 6,324%, menos 4%. Y finalmente vamos a llegar a RE igual a 26,785%. Y ese va a ser el costo del patrimonio con endeudamiento de largo plazo, con el endeudamiento de 60-40. Con 40% de deuda. ¿Alguien se perdió en algún momento? Igual es más o menos rápido sonar esta fórmula, así que entendible que se hayan perdido. Si alguien quiere volver a repetir un paso, puede decir ahora. Estas son las fórmulas importantes. Esta es la misma fórmula como de KPM, por así decirlo. Y esta es Modigliani-Miller. Y bueno, esto es lo mismo que Modigliani-Miller, pero con los betas. Que esto sería lo que habíamos visto en el comentario. ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno, en general, si es que se perdieron mucho, es importante que entendamos que tenemos el costo de los activos, que es el costo de los activos es sin deuda, que es el que calculamos acá. Por lo tanto, para encontrar el costo de los activos sin deuda, tenemos que encontrar nuestro beta sin endeudamiento, que sería esto. Entonces, cuando hacemos KPM con nuestro beta sin endeudamiento, vamos a llegar al costo de los activos sin deuda. Y después simplemente lo reemplazamos en nuestra fórmula de Modigliani-Miller, que nos pide el costo de los activos sin deuda y el RD, y así nos podemos llegar a cuánto va a ser el costo exigido por los accionistas. Eso en resumen. Paco, Dime. ahora no tendríamos que buscar como cuál sería el beta endeudado, o sea, con deuda o no. Mira, ese era otro camino que una vez que llegamos al beta con endeudamiento, lo que pudimos haber hecho es volver a apalancar el beta con la nueva estructura de financiamiento. Básicamente lo que pudimos haber hecho fue volver a repetir esta fórmula que hicimos acá arriba, pero en lugar de ponerle esto, pudimos haberle puesto 40-60. 60%. Y ahí teníamos el beta apalancado. Y después ese beta apalancado pudimos haberlo llevado a nuestro KPM y hubiésemos llegado inmediatamente también al RE. Y debiese dar el mismo número. Ya, perfecto. Se puede hacer de distintos caminos. Si alguien quiere hacerlo y no le da el mismo número, igual podemos verlo porque a veces como que los ejercicios están hechos para que den un solo camino, pero las dos cosas estarían igual de correctas. Una duda. Dime. En la segunda ecuación, la incógnita es el RO nuevamente, ¿o no? Sí, sí, esa es nuestra incógnita. Queremos encontrar el costo de los activos. Te dio 19,68, ¿cierto? O sea, ese 19,68 lo Sí. reemplazaste, pero después el RO es distinto. ¿De qué esa como la duda que me quedó? No, el RO es igual RO. Y después esto lo reemplazamos en la fórmula de Modigliani-Miller, que es la tercera. Y ponemos ahí el 19,68. Sí, pues, y el segundo RO de la derecha, de Ah, que está. Eso como que o es un error o yo me confundí. sí, lo copié mal, perdón. Gracias por recordarme. Es Ya. 19,6. Lo voy a con el mismo color para que no se confundan cuando vean la pizarra. No, gracias, se me había pasado.
por 19,668%. Y ahí sí. Y ahí solamente llegamos al R. Muy bien. Ya, ahora pasemos a la letra C. Que nos dice cuál es el costo de financiamiento promedio ponderado, el WACC, de largo plazo de Lenovo. Por lo tanto, tenemos que calcular el WACC. ¿Alguien se sabe la fórmula del WACC? ¿Que me pueda ayudar? No. ¿Cómo sería? Hay dos, ¿no? Exacto, Sí, hay yo dos. creo que convendría ocupar la segunda en este caso. La que es Vamos con con la RA. segunda. ¿Cuál Como sería la RA segunda? Ah, Ya, bueno. RA o RO, lo mismo. por 1 menos el 40%, que en este caso sería lo de la deuda, Ujú. de partida nada, por el impuesto. Muy bien. Sería 1 menos 40%, que sería de partida en A, por el impuesto que nos dicen que sería 20%. Y esto nos va a dar, Falta reemplazar el RA, que era los 19,668. 19,668%. Y esto nos debería dar 18,09%. ¿Alguien tiene calculadora a mano para verificar? Que yo lo hice de la otra forma, pero debería dar exactamente lo mismo. A mí por lo menos me dio ese 18,09. Perfecto. Ya, entonces el WACC se puede hacer de este camino o con el camino tradicional que usamos en el trabajo que vieron ustedes, que sería RD por 1 menos tax por la deuda partida en activos más el RE por el equity dividido en activos. Cualquiera de las dos formas hubiese dado lo mismo. Igual es importante que manejemos bien los dos métodos, las dos fórmulas, porque muchas veces nos van a dar solamente datos para una fórmula y otras veces nos van a dar solamente datos para la otra fórmula. Y nos van a pedir calcular el WACC, entonces tenemos que saber bien cuál usar. Acá nos servía cualquiera de las dos, no hubiese dado lo mismo. Juaco, Oye, ¿podría ¿puedo? anotar la primera fórmula como Ya, como pero- Sí, lo lo mismo. perfecto. Ya, eso está muy feo, la voy a anotar de nuevo. La primera fórmula es igual a WACC, el RO o RA o KU o KA, que lo pueden ver de muchas formas si es que leen un libro o algo así. 1 menos la deuda partido en activos por los impuestos. Así. Esa es la fórmula. ¿Alguna otra duda? Pasemos a la D. La dice, ¿cuál es el premio por riesgo operativo o del negocio de largo plazo de Lenovo? Ya, esa fórmula creo que no la vieron en clase, pero les cuento que el premio por riesgo operativo, por riesgo operativo, ¿qué les suena que podría ser el premio por riesgo operativo? Entendiendo que el premio por riesgo de mercado era el retorno esperado de mercado menos el RF. ¿Es lo que está sobre la tasa libre de riesgo? Muy bien, pero sería solamente del riesgo de los activos, de lo que le exigimos a los activos. Entonces sería nuestro RO o RA, de nuevo, menos RF, que estaría por sobre el riesgo de los, sobre la libre de riesgo, perdón. Y en nuestro caso sería el 19,668% menos 4,1%, que va a ser igual a 15,568. Ese sería el premio por riesgo operativo. Siempre que sea un operativo, asociarlo como a lo de los activos, que sería el RA. Y la letra E nos dice que es, ¿cuál es el premio por riesgo financiero de largo plazo de Lenovo? Ya, el premio por riesgo financiero ya está un poquito más difícil, es menos intuitivo.
sería cuánto le exijo extra a la empresa por endeudarse. Y dado esto, entonces, ¿cómo sería? En base a ese argumento, ¿cuánto sería lo que le exijo extra a la empresa por endeudarse? RE menos RA. Muy bien. Sería RE menos RA o RO, que lo he escrito así. Por lo tanto, sería el RE, que era 26,875%, menos el RA o RO, que es 19,668%. Y esto va a ser igual a 7,17%. Y esa sería la respuesta de la E y sería todo el ejercicio. ¿UT? Paco, ¿podéis bajar un poquito? Ah, sí, perdón. Ahí está. Ahí, gracias. De nada. ¿Ya copiaron? Para cambiar. Ya. Entonces nos queda el último ejercicio, que igual es más o menos corto, pero igual puede ser un poco complejo porque hay cosas que todavía no han visto muy bien. ¿Ya? Entonces dice, una compañía que actualmente no tiene deuda está recibiendo una oferta de adquisición hostil, vía una oferta pública de adquisición de hostil por uno de sus accionistas minoritarios que requiere, o sea, que quiere hacerse el control de la compañía. El accionista que realiza la OPA hostil ofrece un premio del 25% extra por sobre el actual valor justo de las acciones de la compañía, que es igual al precio de mercado de cada una de las 5 millones de acciones, es decir, se cumple la HME. Actualmente la firma ha agotado sus proyectos que agregan valor y por tanto generará un flujo de caja operacional neto de impuestos a perpetuidad de 2.000 millones, dado que los accionistas actuales le exigen una rentabilidad de 8% efectiva por año. El gerente general de la compañía ha sido mandatado por el perfil apalancando la compañía con deuda, que podría tomar a una tasa del 4% efectiva al año, dada su clasificación de riesgo a más actual. La compañía opera en un país donde la tasa de impuestos corporativa es del 30% y los fondos provenientes de la deuda que tomará se utilizarán para pagar dividendos a los actuales accionistas. Ya, entonces, lo primero que me preguntan es ¿cuál es el valor por acción actualmente antes de la OPA hostil? Ya, entonces, voy a poner acá todos los datos que nos están dando. Ejercicio 2. Entonces, primero nos dicen que esta empresa no tiene deuda, ya que ya sabemos que la deuda va a jugar un rol relevante en agregar o no valor a la empresa y todo dependiendo si es que estamos en presencia o en ausencia de deuda. Ya si estamos en ausencia de deuda, o sea, si estamos en ausencia de impuestos, la deuda va a dar lo mismo, pero si nosotros metemos el efecto de los impuestos, sí va a importar. ¿Ya? Después, nos dicen que accionista ofrece un 25% por sobre el valor justo de las acciones. Después nos dicen que el número de acciones que tiene la empresa son de 5 millones. Después, el flujo de caja operacional neto de impuestos es igual a 2.000 millones tenemos una tasa de descuento de los accionistas o el costo del patrimonio, que es un 8%, y luego la nueva deuda que podrían tomar
vendría siendo a una tasa del 4%, y además nos dicen que la tasa de impuestos vendría siendo un 30%. Ya esos son como los datos relevantes para poder hacer frente al ejercicio. Entonces vamos a ver qué nos preguntaban en la número 1. Nos dicen cuánto es el valor por acción actualmente antes de la OPA hostil. Entonces actualmente la empresa no tiene deuda. Entonces, ¿qué implica que no tenga deuda? Implica que si los activos son igual a los pasivos más el patrimonio, si nosotros no tenemos deuda, los pasivos van a ser igual a 0, por lo tanto, activos es igual a patrimonio. ¿Ya? Después, nosotros sabemos para sacar el precio de la acción, ¿qué tendríamos que hacer? El precio de la acción, como está a valor justo, vendría dado por el valor del patrimonio dividido en el número de acciones que tenga la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es sacar el valor del patrimonio, y como ya tenemos el número de acciones, tendríamos eso listo. Entonces, primero, el valor del patrimonio ya sabemos que va a ser igual al valor de los activos, ¿ya? Y nosotros sabemos que los activos se van a valorizar como los flujos de caja que pueda generar la empresa, ¿ya? Entonces, los flujos de caja netos de impuestos que genera la empresa son 2.000 millones, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya sabemos que los activos va a ser igual a 2.000 millones, ¿ya? Pero va a ser estos flujos de caja traídos a valor presente, y nos dicen enunciado que es una perpetuidad. Por lo tanto, ¿qué tasa deberíamos ocupar? El 8%, ¿no? ¿Por qué el 8%? Porque esa es la tasa. No, no sé en verdad. Ya, está Porque bien. RA es igual a RE porque está libre de deuda, ¿no? Exacto, esa es la respuesta. Entonces, como no hay deuda, vamos a tener que RA va a ser igual a RE. Entonces, esa es la razón de por qué vamos a usar RE. ¿Ya? Si nosotros tuviésemos deuda, esa igualdad ya no se daría. ¿Ya? Entonces, esto va a ser dividido en el 8%, que es RE. Si hacemos eso, nos va a dar que el valor de los activos son de 25.000 millones. Y ahora, como sabemos que los activos son igual al patrimonio, ahora sí podemos calcular el precio de la acción, que vendría siendo los 25.000 millones dividido en los 5 millones de acciones. ¿Ya? Y eso nos va a dar, finalmente, un precio de la acción de 5.000. ¿Quedó clara esta parte? Porque se va a ir complejizando un poco. ¿Sí? Entonces, C, 5.000. La 2, me dicen, ¿cuánto sería el mínimo de deuda que tendría que tomar el gerente para bloquear la oferta pública de acciones? ¿Ya? Entonces acá, para resumir un poco el ejercicio que está pasando que hay una persona que me está haciendo una oferta, ¿ya? Y esta oferta está superando realmente el valor de mi empresa, ¿ya? Entonces, al final, si lo vemos, es como una oferta súper buena, o se le llama una oferta hostil, porque es como algo súper agresivo, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos igualar la oferta que me están dando, tendríamos que igualar el valor de la empresa, ¿ya? ¿Y cómo igualamos o cómo aumentamos el valor de una empresa? Emitiendo deuda, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular cuánto es el valor de la oferta que me está ofreciendo este accionista. Entonces, 2. Entonces, como puse acá, el accionista ofrece un 25% sobre el valor justo de las acciones, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos que el valor justo de las acciones son 5.000. 5.000, y me ofrece un 25% más. Por lo tanto, me daría 6.250.
Después, si esto yo lo multiplico por el número de acciones que hay en mi compañía, me vendría dando 31.250 millones. ¿Ya? Eso es lo que me está ofreciendo el accionista por comprarme mi compañía. ¿Ya? Entonces, voy a comparar esto con lo que vale actualmente mi empresa. Entonces, voy a poner acá, esta es la oferta. Y si esto lo tendremos que comparar con lo que vale actualmente mi empresa, nosotros eso ya lo calculamos. ¿Ya? El valor actual de mi empresa, como no tiene deuda, es el valor de los activos. ¿Ya? Los 25.000 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear algo parecido a lo que vieron con Power, que el valor de la empresa apalancada va a ser igual al valor de la empresa desapalancada, ¿ya? Pero ahora le vamos a agregar el efecto cuando sí existen impuestos. Entonces, cuando la empresa sí tiene deuda, el valor que se le va a agregar va a ser la deuda por la tasa de impuestos. ¿Ya? Entonces, la oferta que nos están ofreciendo serían los 31.250, 31.250 millones. El valor de la empresa sin deuda, nosotras la sabemos, que es 25.000 millones. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, lo que nosotros queremos llegar es a esto. ¿Ya? Pero actualmente tenemos solamente 25.000 millones, pero ya sabemos que con deuda podemos aumentar ese valor. Entonces la pregunta es exactamente esa. ¿Cuánto sería lo mínimo de deuda que tendría que tomar el gerente para bloquear la oferta? Entonces la D vendría siendo nuestra incógnita, ¿ya? Y por lo tanto la tasa de impuestos ya la sabemos y es un 30%. ¿Ya? Entonces ahí si despejamos la deuda, nos va a dar 20.833 mil millones. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se entiende la lógica de lo que hice? ¿Sí? ¿No? ¿Feedback? Sí. Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces la 2 vendría siendo la C. Después, 3. ¿Cuánto es el nuevo valor de la compañía después de bloquear la oferta pública con el mínimo de deuda que terminó en la letra B? Entonces, ¿cuál sería? Díganme ustedes. ¿Cuál sería el valor de la empresa? ¿O qué tendría que Los hacer para calcularlo? 31.250, que ya ¿Cuánto? calculamos. Los 31.250 millones, que ya calculamos. Exacto, ¿ya? Porque con el mínimo de deuda que yo emito, que son los 20.833, ¿ya? Que ese es el mínimo, yo obtendría el valor de la empresa. O sea, el valor de la oferta, los 31.250. ¿Ya? Entonces igual lo voy a poner. Al final lo que vamos a hacer es como el proceso inverso. Sabemos que el valor de la empresa sin deuda es 25.000 millones. La deuda que vamos a emitir es de 20.833 por el 30%, y eso nos va a dar 31.250 millones, que se vendría siendo el valor de la empresa apalancado. Y es la letra D. La 4. ¿Cuántas acciones se podrán recomprar con la nueva deuda? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos situaciones, que es la antigua y la actual. Tenemos que el precio de la acción sin deuda es igual a 5.000, y el precio con deuda era 6.250. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuántas acciones vamos a recomprar? Vamos a agregar el nuevo valor que va a tener mi empresa, ¿ya? Y lo vamos a dividir en el valor de cada acción para saber este número de acciones. Entonces, acciones a recomprar va a ser igual al valor de mi deuda
que si escribimos ese, o sea, ese número completo nos daba 20.833, 333, 333, y eso la vamos a dividir en el valor de la acción con deuda. Entonces sería 6.250. Y esto nos vendría dando 3.333 acciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de eso? Quizás puede sonar un poco complejo. Entonces, imagínense, de un momento a otro, nosotros emitimos deuda y el valor de mi empresa aumentó, ¿ya? Entonces, al final, hay una parte de ese valor que todavía no hay ningún accionista que todavía tenga parte de ese nuevo valor, ¿ya? Entonces, esa nueva parte se puede recomprar, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros para calcularlo, hicimos el nuevo valor, que sería la deuda, partió en el precio nuevo de la acción, los 6.250, y nos dio que podríamos recomprar 3.333 acciones, ¿ya? ¿Se entendió? ¿O todavía es muy complejo? ¿Sí? Vale. Yo tengo una duda. Ahí, en ese caso, ¿no se podría haber sacado, por ejemplo, con el valor que vale la empresa actualmente, que serían los 31.250, partido en los 6.250, y ver como el total de las acciones que tendría ahora, y a pesar de que no es el mismo precio de los 5.000 anterior, después restárselo, no daría como lo mismo las 3.000, Imagino o sea, que sí, 3 millones? estoy haciendo como la diferencia, como, claro, Claro, la situación inicial con la nueva, ¿cachai? Yo creo que te daría lo mismo, tendría que verlo eso sí. ya, perfecto. Entonces la 4 nos daba acá, 3.333. 5. ¿Cuántas acciones quedarían en el mercado? ¿Ya? La Entonces, diferencia. ¿qué diferencia? Los 5.000 menos los 333 que se recompraron, Exacto. sería Entonces, el 166. inicialmente teníamos 5 millones de acciones, ¿ya? Y ahora recompramos 3.333.333, y eso nos da 1.666.667. Y la respuesta era la A. La 6. ¿Por qué esto bloquea la oferta pública de acciones? ¿Ya? 1. Porque genera un aumento de valor del 25% para los accionistas, compensando el premio ofrecido por el minoritario. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es verdadero o falso? Falsa. ¿Por qué falsa? Por- ah, sí, no, aumenta un 25% de las acciones. No, porque pensé que era como sobre lo que había ofrecido el accionista. Ya, entonces, No es falsa, verdadera. verdadera, perfecto. Porque genera un aumento de valor de más del 25% para los accionistas, sobrecompensando el premio ofrecido por el minoritario. Falso. No, esa es falsa. Ya, porque aumenta literalmente el 25% con la deuda que estamos emitiendo. Porque genera un aumento de valor de menos del 25% para los accionistas, pero un accionista racional se negaría a una OPA hostil. Ya, eso también es falso. Y 4, porque al elevarse el valor, el premio ofrecido por el accionista minoritario es nulo. Verdadero. Ahí sí es verdadero. Verdadero. Eso es verdadero, ¿ya? Porque como nosotros aumentamos el valor de mi empresa, ahora para el accionista que nos ofreció esta OPA, realmente como que no está ganando nada, ¿ya? Entonces para él ya no tiene sentido. Por lo tanto, vendría siendo la 1 y 4. La 7. ¿Cuál será el nuevo costo de financiamiento promedio ponderado, WACC, después de bloquear la OPA hostil con el mínimo de deuda? ¿Ya? Entonces, acá ustedes, ¿qué fórmula del WACC ocuparían? De las que vieron con el La WACC. del RA. Ya, perfecto. Entonces, 7, vamos a tener que el WACC es igual a RA por 1 menos deuda partida en activo por la tasa de impuestos.
Ya, entonces, RA, ¿cuánto era? 8%. Perfecto, acá era un 8%, porque teníamos que, en la situación actual, teníamos que el activo era igual al patrimonio, y eso implicaba que RA era igual a RE. ¿Ya? Y nuestro RE era un 8%, por lo tanto, RA también. 1 menos la deuda, partido de los activos. ¿Qué ponemos ahí? Los 20.833.000 partidos los 31.250. Eso mismo. Ya lo voy a poner en abreviado. Y los activos valían 31.250, que es esta parte de acá que habíamos calculado. Esto, 31.250. ¿Ya? Y la tasa de impuestos era un 30%. Por lo tanto, cuando calculamos el WACC, esto nos daba un 6,4%. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa era la C. ¿Alguien quedó con alguna duda de la ayudantía o del ejercicio? Todavía no han visto bien esta materia con el profe, quizás después le va a quedar un poco más claro, pero no encuentro que tenga mayor dificultad. Yo creo que lo más importante es que tengan súper claros los conceptos. ¿Ya? Joté, Dime. ¿podrías explicar de nuevo la 6? Que no me quedó muy clara la alternativa. Ya. Nos dicen, y a la 1, porque genera un aumento de valor del 25% para los accionistas compensando el premio ofrecido por el minoritario. ¿Ya? Entonces, al final, nosotros nos decían que el accionista nos estaba ofreciendo un 25% más sobre el valor justo de nuestras acciones, ¿cachai? Y después lo que nosotros hicimos con el ejercicio fue, ya, ¿cuánta deuda tendríamos que emitir para lograr igualar esa oferta, ¿cachai? Entonces, al final lo que nosotros estamos haciendo es aumentar en un 25% también el valor de la empresa, ¿cachai? Por lo tanto, Perfecto. esa sí era. Después me dicen, ¿de más del 25%? No, porque fue literalmente el 25%. De menos del 25%, no, porque fue un 25%. Y 4, porque al elevarse el valor del premio ofrecido por el accionista minoritario es nulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces el accionista minoritario nos ofreció el 25% y después lo que hicimos nosotros fue emitir deuda para llegar también a ese 25%, por lo tanto, ya para el accionista no era atractivo hacer esa oferta porque no, como que la empresa no tenía ningún valor como aparte, ¿cachai? Sí, Entonces, ahí me quedó más claro. ya, Después te tengo una pregunta. dime. En la 7, ¿por qué usaste el 8% si al final el 8% era cuando no tenía deuda? Es que eso es, po. Eso es. Exactamente eso, porque la situación actual no teníamos deuda, ¿ya? Por lo tanto, RE cuando no teníamos deuda era un 8%, ¿cachai? No, Entonces, eso sí. se igualaba al RA, Ahora po. sí tenemos deuda, ¿no? ¿Cómo? Ahora sí tenemos deuda. Claro, pero el RA es siempre en ausencia de deuda. El RA como que Ah, ya, sí. Tienes razón. eso. ¿Quién más tiene deuda? ¿No? Ya, entonces estaríamos chiquillos. Gracias por venir. Vamos a subir el video lo antes posible para que lo tengan a mano. Y eso, que estén súper bien. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Bien. Chao. Cote, Dime, ¿cómo funciona lo de los puntos premios? ¿Te mando un mail a ti o al profe? al profe con copia a nosotros. Ya, perfecto. Y digo como en la ayudantía de hoy gané un punto premio. ¿Sí? Eso. Está bien. Ya, gracias. De nada. Hola, Cote. Ya, mira. No sé si te puedo compartir pantalla. Sí, dale. A ver, espérame. Ahí. Ya, es que en esta pregunta, ¿qué sucede con el beta de las acciones cuando disminuye el nivel de endeudamiento? Porque como que yo entendí
como la situación al revés, pero no entiendo el por qué. Ya, espera, deja leerlo. ¿Qué sucede? Sí, obvio. Mm, claro, al final, ¿cómo, cómo lo pienso yo? Al final, ya, si una empresa tiene menos endeudamiento, finalmente Ujú. ¿Cómo? No, dije, ujú. Al final lo que pasa es que, bueno, mejor, cuando una empresa se empieza a endeudar mucho, ya, claro, como que la empresa en sí aumenta de valor, pero llega un punto que al final ese endeudamiento se vuelve más riesgoso por los costos de quiebra, ¿cachai? Los costos de quiebra ahí se empiezan a hacer muy presentes porque una empresa que está muy apalancada de repente puede empezar a tener un crecimiento que es inorgánico, si lo pensáis, ¿ya? Entonces, entre más endeudamiento, toda la empresa en sí está corriendo más riesgo, ¿cachai? Por lo tanto, si toda la empresa está corriendo más riesgo, los accionistas también lo van a estar haciendo, ¿ya? Entonces, todo eso va a ser como que se van a mover en la misma línea, ¿cachai? Si tú te estás bajando el endeudamiento, toda la empresa va a estar corriendo menos riesgo, por lo tanto, los accionistas también van a estar soportando menos riesgo, ¿cachai? Ya, perfecto. Creo que lo confundí en el sentido de los accionistas y el acreedor. Creo que por ese lado me fui, como es un proceso inverso, Claro, pero ya entiendo. ya buenísimo, perfecto. Esa era. Te Ya, pasaste, muy gracias. que estés bien.